Buenas tardes, mis pequeñitos. ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar en lenguaje y comunicación. Estamos en la unidad 2. Salgamos a jugar. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a trabajar hoy? Primero, leer y recitar poemas con entonación y expresión para fortalecer la confianza en sí mismos, aumentar el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva. Comprender poemas aplicando distintas estrategias e interpretar el lenguaje figurado. Determinar el significado de las palabras desconocidas usando el orden alfabético para encontrarlas en un diccionario. Por último, escribir para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. Es decir, vamos a iniciar la escritura de un poema. Espero que les guste y que se diviertan aprendiendo. Hoy día estamos nuevamente en el Leo e Imagino. Si recuerdan, ya hemos leído, ¿cierto?, 3 lecturas anteriores. Esta es la cuarta, ¿cierto?, y última del Leo e Imagino. Hemos leído ya Romance de Infancia de Alejandro Galás, En donde tejemos la ronda de Gabriela Mistral y Volantín de Robinson Saavedra. Hoy le corresponde al poema Vuelta de Conejo. Este poema es de María Laura Dedé. María Laura Díaz Domínguez nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1970. Desde que estaba en la escuela, como ustedes, les gustaba mucho escribir y dibujar. Era una niña con una gran imaginación, por lo que tenía muchas historias escritas en sus cuadernos. Egresada del colegio, estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, pero su ímpetu por ser escritora no lo había dejado por completo. Por eso, el 2003, decide seguir sus gustos y empieza a dedicar gran parte de su tiempo a la literatura para niños. ¿Ya? Es de ella este hermoso poema, Vuelta de Conejo. Veamos. Martín jugaba en la plaza con su globo de conejo, pero se soltó el piolín y el globo empezó a subir hasta perderse allá lejos. Volando cruzó las calles del centro de la ciudad, con sus balcones cuadrados, filosos y amontonados, planta baja, quinto A. Y si la gente del campo le convidaba un saludo, el globo se hacía más gordo porque suspiraba hondo, aire puro, puro, puro. Cuando descubrió la playa, recostado en una nube, saltó y se puso a jugar con esas olas de sal que siempre bajan y suben. Una vez que cruzó el mar por arriba y por abajo y por dentro, el sol le empapó de brillo y él se puso amarillo. Había llegado al desierto. Después de tanto calor, por suerte llegó a la selva, donde las sombras son largas y los animales andan tejiendo naturaleza. Dio toda la vuelta al mundo en su redondo paseo, cuando otra vez vio las casas en el barrio de la plaza y flotó hasta el arenero. Martín vio que su conejo iba directo hacia él, lo abrazó y le dijo: «Dale en la otra vuelta, llévame a mí también». Hermoso, ¿verdad? Y entretenido. Pero veamos el vocabulario. Tenemos la palabra piolín, que la emplean, ¿cierto?, aquí, pero se soltó el piolín. Y piolín significa cordel delgado o pita, ¿cierto? Es un cordel delgado que está amarrado al globo. Empapó. Aquí tenemos la palabra, el sol lo empapó de brillo, lo bañó, lo impregnó. Pero tenemos también la palabra arenero. Arenero es un espacio lleno de arena, que generalmente están en algunas plazas, en algunas casas también los tienen, para que los niños jueguen. Después de leer Vuelta de Conejo, lo primero que tienes que hacer es responder la siguiente pregunta. ¿De qué trata el poema? Y explicarlo con tus palabras.
Es decir, te invitamos nuevamente a leerlo y explicar con tus palabras ahí en el libro, escribirlo, ¿cierto? En la página 61, de qué trata el poema. 2. De todos los lugares por donde pasó el globo, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Son preguntas muy personales. De todos los lugares que visitó el globo ahí en que narra el poema, ¿cuál es el que a ti más te gusta y por qué es el que más te gusta? ¿Ya? Y número 3, relaciona con tus experiencias e imagina. ¿Por dónde andaría el globo si se soltara en tu ciudad, aquí en nuestro pueblito, en Los Sauces? ¿Dónde iría el globo? Te piden entonces que lo escribas y lo dibujes. Yo me imagino el globo en la plaza, ahí cerca de las araucarias, ¿verdad? Pero cada uno responde, ¿cierto? ¿Por dónde andaría el globo si se soltara aquí, en nuestro pueblo, en Los Sauces? Después de leer los poemas, que fueron 4, ¿cierto? Desarrolla las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. Número 1. ¿Cuál es el poema que te gustó más? ¿Y por qué? Esa opinión usted se la va a contar ahí a la mamita, porque es comunicarlo oralmente a alguien. Ah, mira, mamá, a mí me gustó Romance de Infancia, ya, por esta y por esta razón. O papá, ¿sabes? A mí me gustó Volantín. Ya, cada uno oralmente le va a contar a los papitos en casa cuál fue el poema, cuál de los 4 poemas que leímos en esta lección, en este tema de Leo e Imagino, el que más les gustó, pero también por qué fue el que más les gustó. Tienen que argumentar, ¿verdad? Luego, amplía tu vocabulario. Busca en los poemas los siguientes adjetivos y subráyalos. Aquí tenemos, ¿cierto? Fragante, diminuto, infinita y filosos. Ustedes de carrera buscarlo en los poemas dónde están y los van a ubicar ahí. Ah, aquí está este. ¿Ya? Por ejemplo, fragante lo podemos encontrar en el primer poema, en Romance de Infancia. Y ahí dice, el verso en el que está escrito dice, pedazos de alma fragante. ¿Ya? Ese está en el primer poema, en Romance de Infancia. A. Escríbelos en la tabla más abajo, en orden alfabético. B. Fíjate qué sustantivo recibe la característica de cada adjetivo y escríbelo en la columna derecha. Recordemos que estos son adjetivos, son cualidades, ¿cierto? Cualidades de las cosas, filosos, infinita, diminuto, fragante, son cualidades y siempre están acompañando a un sustantivo, ¿cierto? Por ejemplo, el que les contaba yo, fragante, dice pedazos de alma fragante. Está acompañando al sustantivo alma y está diciendo que es fragante. ¿Ya? Busca cada adjetivo en el diccionario y copia un sinónimo o la definición más adecuada. Bien, vamos a trabajar. Las palabras entonces son las siguientes: fragante, diminuto, infinita y filosos, que son adjetivos, son cualidades que tienen las cosas. Primero me dicen aquí que tengo que ordenarlas en orden alfabético. Y para eso, lo primero que debemos recordar algo que el año pasado ustedes aprendieron de memoria, el abecedario. ¿Lo cantamos juntos nuevamente? Por si lo olvidaron. Vamos. Ahí está, ¿se acuerdan cómo lo cantábamos? Pues bien, veamos el abecedario y ordenemos alfabéticamente estas palabras.
La primera letra que aparece aquí de las palabras que tenemos arriba es la D. A, B, C, D. Por lo tanto, la primera palabra que debemos escribir ahí en orden alfabético es diminuto. Perfecto. Ya tenemos diminuto. Ocupe la estrategia y ustedes la marcan, ¿cierto? Después, ¿qué letra es la que sigue del abecedario? D, no tenemos nada con E, con F tampoco. ¡Ay, sí! Con F sí. Tenemos fragante y filoso. Pero ojo, las dos comienzan con F. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Veíamos la siguiente letra, ¿cierto? Y en fragante la siguiente letra es R. Y en filoso la siguiente letra es I. ¿Cuál de las dos aparece primero en el abecedario? A ver, A, B, C, D, F, G, H, I. Entonces, la palabra que sigue es filosos. Perfecto. Y ya sabemos entonces que la que continúa es fragante. Y por último, infinita. Perfecto. Ahora veamos. Diminuto, sustantivos que caracterizan. Ahí, diminuto a elefantes, ¿cierto? Porque eso aparecía en el poema. Perdón, me estoy perdiendo aquí. Ahí en el poema Romance de Infancia decía elefante diminuto, ¿ya? Ahí el sustantivo era elefante, ¿ya? Definición. Si ustedes lo buscan en el diccionario o lo buscan con la ayuda de Google, la definición es algo extremadamente pequeño, ¿ya? Luego, filoso. Filosos acompañaba en el último poema, ¿cierto? Envuelta al conejo, acompañaba al sustantivo balcones. Los balcones, ¿cierto? Decía que eran cuadrados filosos. ¿Y qué significa o cuál es su sinónimo? Filosos, afilado, que tiene filo, como los cuchillos, ¿cierto? Que son muy filosos. Luego venía fragante y el sustantivo que acompañaba era, ya lo dijimos, ¿cierto? Alma fragante. ¿Cuál es la definición? Que tiene o despide fragancia, olor, ¿cierto? Y por último, infinita, que acompañaba la palabra, al sustantivo rondas, ¿cierto? Haremos la ronda infinita, decía Gabriela Mistral, en donde tejemos la ronda, ¿cierto? ¿Y qué significa infinita? Que no tiene ni puede tener fin ni término. Eso significa infinito. Luego explica de qué juego habla cada poema y qué sentimiento o idea expresa sobre él. Y ahí tenemos que completar, ¿cierto? Ese cuadro. Y comenzamos con Romance de Infancia. ¿De qué juego habla? Del trompo, ¿verdad? ¿Y qué sentimientos o ideas es la que expresa? Se puede relacionar, ¿cierto?, con alegría por cómo baila el trompo, o con nostalgia, pues el hablante recuerda algo bonito del pasado. Luego tenemos el poema En donde tejemos la ronda. ¿A qué juego se refiere? A la ronda, ¿verdad? ¿Qué sentimientos o ideas expresa? Sentimientos de alegría, deseos de jugar en muchas partes con los amigos, ¿verdad? Volantín. Hay nombre del juego, encumbrar volantín, ¿cierto? Sentimientos o ideas que expresa, les puede provocar sentimientos agradables, la idea del volantín que surca los aires, o a veces también un poco de tristeza, al ser amarrado a la tierra por ese hilito, ¿cierto? Que no lo deja irse. Vuelta de conejo, ¿de qué habla? De jugar con un globo, que tanto les gusta a ustedes jugar con los globos. Sentimientos o ideas que expresa puede provocar sentimientos de placer, de felicidad, deseos de jugar y salir.
Luego, 4 dice. En el poema, marca las opciones correctas y anota al lado el verso que lo demuestra. Dice, en el poema Romance de Infancia, ¿cómo era el trompo? Marca las opciones correctas y anota al lado el verso que se demuestra. ¿En qué se demuestra eso? Estamos en la página 63. Y aquí tenemos las opciones. Recordemos cómo era el trompo. Y ustedes tienen que primero marcar las opciones. ¿Era colorido? Sí, era colorido. ¿Era inmóvil? ¿No se movía? ¿Qué decía el poema? ¿Estaba quieto? No, ¿verdad? ¿Era de madera? Sí, decía que era de madera. ¿Decía que era liviano? Me parece que no. ¿De movimientos rápidos? Eso sí, era de movimientos rápidos. ¿Dónde aparece que era colorido? Mira, en estos versos. Trompo de 7 colores. Ya, eso quiere decir que era muy colorido. Porque tu cuerpo lucía pintura de flores nuevas. Y las flores son de muchos colores también. ¿Dónde decía que era de madera? Veamos. Cuando dice caballito de madera. Entonces está indicando que el globo era, el trompo era de madera. De movimientos rápidos, ¿cómo lo expresó? Y dabas vueltas. Después en otro verso dice, cuando te hallabas cucarro, sabías bailar la cueca. Eso nos da la expresión que tenía movimientos rápidos. Número 5. En el poema ¿En dónde tejemos la ronda? ¿Qué lugares se nombran y qué pasará en ellos cuando se teja la ronda? ¿Cuál es el primer lugar que se menciona en ese poema? Veamos. La orilla del mar. El mar, ¿qué pasará ahí? El mar danzará con las olas, dice el poema, ¿cierto? ¿En qué otro lugar menciona? En el monte. Ahí van a ir a jugar al monte. Y dice, le vas a contestar, cantar. Tercer lugar, en el bosque. Se trenzarán las voces, se llenarán de besos, de versos, de besos. Eso es lo que dice, qué lugares se nombran y qué pasará en ellos cuando se teja la ronda. Ya, ahí están, ordenaditos. 6. En el poema Volantín, ¿qué palabras y expresiones se usan para nombrar este juego sin decir la palabra volantín? Anota 3. Veamos. Número 1 que encontré yo, te dice pájaro de luz. ¿Y a quién se refiere? Al volantín. Número 2, velero anclado en el aire. ¿A quién se refiere? Al volantín. Número 3, pájaro de papel. ¿Y a quién se refiere? Al volantín. Y llegó el momento, mis pequeñitos, de una pausa activa. ¡Vamos! Ponte de pie. Vamos y mueve tus hombros y tus brazos extendidos. Muévete. Inhala. Exhala. Sigue moviéndote. Es el momento de la pausa activa. ¡Vamos! Suficiente. Volvamos a trabajar. Número 7. En el poema Vuelta de Conejo, ¿cómo son los lugares por donde viaja el globo? Selecciona 2 y luego dibújalos. Tú escribes ahí el nombre del lugar que vas a seleccionar y luego lo dibujas. Porque recuerda que estuvo en el mar, estuvo en el desierto, estuvo en la selva, anduvo por la ciudad. Tú elige 2, escribe el nombre de esos lugares y dibújalos. ¿Cómo los imaginas tú? Bien. Vamos a la materia. Veamos primero.
Los poemas son textos literarios que manifiestan sentimientos, emociones y vivencias usando el lenguaje de un modo diferente al habitual. El lenguaje poético se caracteriza por su sonoridad, ritmo y el uso del lenguaje figurado, que consiste en emplear palabras y expresiones con un significado distinto al que utilizamos siempre. El lenguaje figurado llama la atención del lector y lo hace mirar la realidad de otro modo, viendo aspectos que antes no había observado. Por ejemplo, arcoíris chuapino maestro de la pirueta. Se refiere a los colores y a la movilidad del trompo. Flor blanca colgada del cielo. Se refiere al volantín encumbrado en lo alto. 8. Interpreta los siguientes versos de los poemas leídos y escribe en la tercera columna la idea que te comunica. Aquí tenemos los poemas, tenemos el verso y nosotros le vamos a dar una interpretación. Romance de infancia. Mi corazón te recuerda. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? El hablante siente nostalgia, ¿cierto? Recuerda el trompo con cariño. El hablante extraña el trompo. ¿En dónde tejemos la ronda? El mar danzará con mil olas, haciendo una trenza de azar. ¿Se acuerdan de ese verso? Todos en el mar bailarán. El movimiento del mar bailando provoca espuma, similitud a la flor de azar que es blanca. Luego tenemos el poema Volantín y los versos son: pájaro de papel, canta para las nubes una canción de tierra. El volantín cuenta a las nubes cómo es la tierra, mostrándoles sus canciones. El volantín quiere hacerse amigo de las nubes, ¿cierto? Esa es la interpretación que se le puede dar. Y la última, en vuelta de conejo, los versos son: los animales andan tejiendo naturaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos interpretar? Que los animales se mezclan con la naturaleza como se mezcla la lana de un tejido. Los animales usan la naturaleza para construir sus cosas, casas, abrigos, etc. Escucha el poema ahora, Pegasos. Lindos Pegasos, que te leerá tu profesora, quien soy yo. Y luego comenta. Pegasos, lindos Pegasos, de Antonio Machado. Este es un fragmento. ¿Recuerdan lo que era un fragmento? Es una parte del poema, no es el poema completo. Mira, ahí tenemos un Pegaso volando. Escucha este poema. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera. Ahí tenemos un Pegaso. En los antiguos mitos griegos, Pegaso era un caballo con alas, hijo de un dios. ¿Les gustó este poema de Antonio Machado? Recuerden, es un fragmento, no es el poema completo. Los invitan a responder, ¿cierto? A partir de este poema que ustedes escucharon, comentar en sus casas estas preguntas en forma oral con los papitos, la mamá, los hermanos. ¿Cómo son los Pegasos del poema? ¿Conoces el juego del que habla el poema? ¿Qué juego será? ¿Dónde jugaría? ¿Dónde podría dar vueltas en un Pegaso? ¿Qué sentimiento sobre la infancia expresa el poeta? ¿Cómo te diste cuenta? Esto es para que ustedes lo comenten en casa, ¿verdad? Porque no lo podemos hacer juntos.
Luego viene la tarea. Charatatán. La tarea es la siguiente. ¿Qué juego al aire libre te gusta? ¿Cuál es el juego que juegas al aire libre que más te gusta? Escoge uno para escribir un poema. Llegó el momento de crear. Qué maravilloso es crear nuestro propio poema. Trabaja en tu cuaderno considerando los siguientes pasos. A. Recuerda cómo te sientes cuando practicas ese juego y escribe libremente palabras y frases que expresen tus sentimientos y vivencias. Porque la poesía es eso, la expresión de sentimientos, ¿cierto? Y ya lo hemos visto, ejemplos hemos visto de sobra. B. Escribe un poema con estas expresiones y otras que surjan a medida que escribes. C. Cuando termines, lee tu poema y fíjate si refleja lo que quisiste decir. Cambia lo que te parezca, ¿ya? Pero recuerda, yo te quiero recordar cosas importantes que ya las conocemos, pero yo soy porfiada y te vuelvo a insistir. Debes tener un título, ¿cierto? Tu poema debe tener un título. El nombre del autor eres tú. Debajito del título escribe tu nombre. Y después escribimos nuestro poema, ¿cierto? En versos, tratando de que rimen entre ellos, ¿ya? Darle una entonación, un sonido, ¿verdad? Porque bien sabemos que muchos de los poemas han sido, ¿cierto? Eh, han servido para inspirar y después hacerlos canción, ¿ya? Tiene que estar escrito en versos, rimar y además separarlos en estrofas. Como mínimo, tu poema debe tener 3 estrofas y cada estrofa con 4 versos, ¿ya? Esa tarea es importante porque te estoy dando la oportunidad de crear y escribir tu primer poema. Pero lo más emocionante es que lo puedes hacer en familia. Por lo tanto, lo puedes leer y corregir cuantas veces quieras. Y tiempo tendrás suficiente. Vamos, tú puedes. Son muchos niños de mi curso realmente inteligentes, así que esa tarea será sencilla para ustedes. Te invitamos ahora a aplicar lo que has aprendido. Lee el poema y luego desarrolla las actividades. Este poema es Los que no danzan, de nuestra querida Gabriela Mistral. Dice así: una niña que es inválida dijo, ¿cómo danzo yo? Le dijimos que pusiera a danzar su corazón. Luego dijo la quebrada, ¿cómo cantaría yo? Le dijimos que pusiera a cantar su corazón. Dijo el pobre cardo muerto, ¿cómo danzaría yo? Le dijimos, pon al viento a volar tu corazón. Dijo Dios desde la altura, ¿cómo bajo del azul? Le dijimos que bajara a danzarnos en la luz. Todo el valle está danzando en un corro bajo el sol. A quien falte se le vuelve de ceniza el corazón. Hermoso poema. Pues bien, es la hora de que ustedes desarrollen las actividades que son muy similares a las que desarrollamos juntos. La primera dice, escribe la tabla, las palabras subrayadas en el texto, en orden alfabético, luego busca en el diccionario qué significa y regístralo. ¿Ya? Las palabras son cardo, valle y corro. Y ustedes van a escribirlas primero en orden alfabético, empleando el abecedario, y luego van a escribir el significado de cada uno. 2, deben responder ahí mismo en el libro, ¿quiénes son los que preguntan cómo pueden danzar en el poema? Y ahí va en el poema, ¿cierto? Eso es explícito, por lo tanto, llegar y al poema y subrayar. ¿Quiénes son los que quieren? ¿Quiénes son los que quieren? Los que preguntan cómo pueden danzar. 3, ¿qué les dicen que hagan para poder danzar?
¿Cuál es la respuesta que le dan a todos para poder danzar? 4. ¿Qué quería hacer Dios? Explica qué pista del texto te permite responder. ¿Ya? Ahí es buscar la pista que te permite responder esa pregunta. Y 5, imagina quién más podría querer danzar. Escoge una persona, animal o elemento de la naturaleza propio de tu zona y escribe en tu cuaderno una nueva estrofa de 4 versos para agregar al poema anterior. Luego, léela a tu curso. Bueno, cuando volvamos nos vamos a leer esa estrofa. Pero bien, ahora les toca solitos realizar esa actividad. Y ahí llegamos a la página 67 del libro y les queda completar abajo, ¿cierto? El así voy, ya que es la evaluación que ustedes se van a hacer a sí mismos. Y por hoy hemos terminado. Adiós, nos vemos.